Sean bienvenidos a una de las clases más en línea de este periodo a distancia. Vamos a empezar con lo que es la segunda unidad como tal del curso de literatura 2 y en este caso nos remontamos a la parte del teatro. Entonces vamos a ver qué nos depara con esta situación. Hicieron su portada, que fue la primera actividad, y en este caso pues vamos a entrar directamente con esto del teatro y sus orígenes, que es un género que se dice que no ha avanzado mucho porque sencillamente siguen las mismas costumbres, los mismos avances. Nos vamos a dar cuenta al final de toda la unidad que ha habido pocas innovaciones como tal dentro del mundo del teatro. Y pues bueno, ¿no? Lo que a mí se me hace curioso es cómo nace todo este género como tal. Entonces vamos a empezar con cada una de estas partes para poder entonces nosotros identificar qué es lo que estamos tratando como tal, ¿no? Tenemos entonces, para empezar a diferenciar, que el texto dramático va a ser entonces llamado como tal el teatro. ¿A qué me refiero? Lo podemos llamar como texto dramático, lo podemos llamar como género dramático y no pasa absolutamente nada. Es decir, en este caso se están utilizando, digamos, pues estas dos partes para poder llamarlo de la misma manera, ¿no? Se le conoce como drama porque precisamente lleva esta caracterización en forma dialogada. El texto dramático, digamos, que está específicamente hecho para que entonces un sujeto A metido en un papel empiece a entablar un diálogo con un sujeto B, que entonces va a haber un intercambio, en este caso de parlamentos. ¿Y qué es lo que sucede? Estos parlamentos, que va a ser el texto que escribe el dramaturgo o el trágico, como querramos verlo, pues sencillamente tiene mucho que influir en este aspecto, ¿no? Entonces, el texto dramático o género dramático sencillamente va a distinguirse de todos los demás por esta situación de presentar los temas en forma dialogada. En cambio, como vimos en la poesía, es más la parte del sentimiento, es más el buscar la medida, la rima, algo que lleve un ritmo establecido. En el caso de la novela o el cuento, pues sencillamente tenemos un espacio grande para la descripción, podemos meter personajes, quitarlos y hacer esto, pero ¿qué pasa con el texto dramático? En el texto dramático son las personas o son también los personajes caracterizados por actores que se meten en el papel y que sencillamente van a presentar un conflicto de una manera dialogada, ¿no? Prácticamente toda la literatura y el texto dramático, siendo parte de ella, no está excluida, se relacionan con mucho con las pasiones humanas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? De que el texto dramático va a mostrarnos desde la visión de la muerte de las personas, la visión de la felicidad y por qué no hasta la situación política que vivió cada época como tal. Entonces, digamos que por esa razón el autor llegó a ser, digamos, tan importante, pues que sencillamente representaba a los personajes de esta manera, ¿no? Entonces, aquí vamos a diferenciar igual dos cosas, que vamos a hablar entonces tanto de tragedia como de comedia, pero dependiendo del final. Adelantamos un poquito, la tragedia como tal, siempre se va a cumplir el destino, siempre va a haber un final pues prácticamente trágico, y la comedia pues la vamos a caracterizar porque el final puede ser modificado. Ya se ve más como un juego, como una situación de burla, donde puede acabar bien, pero pues sencillamente nos percatamos de que la tragedia entonces va siempre a cumplirse el destino. Hagas lo que hagas, pues finalmente se va a cumplir, ¿no? Ahora bien, ya hablamos un poco de esta parte del diálogo, ¿no? Vamos a conocer como organización dialógica la manera en cómo el escritor de estas obras de teatro pues va estableciendo la manera en cómo lo va a presentar. Obviamente hay diferentes formas para que el escritor pueda hacer esta representación dramática, y digamos que la básica de todas que encontramos aquí pues sencillamente es el diálogo, que viene de dia, que significa dos, logos, discurso, tratado, entonces mínimo dos personas esté hablando, ¿no? En este caso, ¿qué va a hacer? Se va a poner por guiones, hagan de cuenta guión, y entonces ponemos a Pedro, y entonces Pedro ya va a decir en alguna situación, ¿no? Otro guión, ponemos a Luis, y entonces Luis va a decir otra parte, y ahí está esto, la famosa exposición alternada de lo que dicen dos o más personajes, ¿no? En este caso, cuando se está hablando por guiones donde un personaje dice algo, el otro personaje dice otra cosa, se le conoce entonces como diálogo directo. Es decir, el personaje va a expresar con sus propias palabras lo
que está queriendo decir sin necesidad de otra persona. Por ejemplo, acá arriba, ¿no? Pedro, y entonces, hola, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Entonces, ahí está de manera directa esta exposición alternada. ¿Cuándo podríamos hablar de un diálogo indirecto? Cuando el propio personaje cuenta algo, pero de ayudado por alguna otra situación. Es decir, el diálogo indirecto va a ser si algún personaje o el autor cuenta lo que un personaje dijo. Por ejemplo, llegamos, Pedro, hola, no, Luis, Juan, me contó que tú ibas pasando por esta situación y entonces dijiste tal cosa. Ahí estamos hablando de una situación indirecta. O bien cuando se vale de un narrador. Entonces el narrador, y entonces Pedro le dijo, hola, Luis. Y Luis le contestó que estaba muy bien y que le tenía un chisme. Ahí no hablan los personajes. Ahora bien, es muy complicado encontrar esta estructura dialógica en una obra clásica. ¿Por qué? Porque aquí era más costumbre que cada personaje dijera lo suyo. Entonces, existe, claro que existe, podríamos buscarlo, pero va a ser mucho más sencillo encontrar en este caso esta exposición alternada directa, un diálogo directo como tal. Y entonces, digamos que esa es la principal manera en cómo el escritor va a mostrar en este caso sus obras de teatro. Ahora viene lo siguiente, no solamente cuenta con esa arma como para escribir, sino que también existe otra manera que nosotros la vamos a llamar monólogo. En este caso viene de monos, que significa uno, logos, discurso tratado, o sea, un solo discurso. En este caso, la definición nos menciona que es cuando un personaje toma la palabra para hablar a un público indeterminado, sin esperar una respuesta de ningún personaje, ¿no? Esta forma sirve para que el autor pueda expresar lo que piensa, dando como resultado el llamado monólogo interior. ¿A qué me refiero? El clásico ejemplo que podríamos encontrar, no sé si lo han visto, pero ha sido muy usado incluso hasta en caricaturas, donde está aquí este cuadro, es el actor aquí shakespeariano con una mano extendida y en la mano tiene un cráneo, o sea, una calavera, y entonces la está viendo fijamente y suelta el clásico, ser o no ser, he ahí el dilema con su otra mano acá. A esto es a lo que nos referimos como el famoso monólogo interior, porque si bien es cierto que acá abajo está todo el público así como, wow, este cuate se la rifa actuando, entonces está súper chido, pero no está al pendiente de que estos le den una respuesta. ¿Por qué? Porque su propio personaje, su propio parlamento, le implica el estar hablando consigo mismo, es decir, un monólogo, una sola persona hablando, en este caso, el parlamento como tal. Entonces va a ser la mejor escena para poder recordar, ¿no? Cuando hablamos de monólogo, entonces recordemos esta escena shakespeariana, o sea, en la cual está aquí Hamlet diciendo, ser o no ser, ahí el dilema del hábito, toda esa situación. ¿Por qué? Porque como que le vale sorbete lo que puedan decir el público como tal, él se centra en el personaje. Eso es un monólogo. Ahora bien, hay otra que se le parece, que en este caso nosotros lo encontramos con el nombre de soliloquio. Aquí el soliloquio, para no pelearnos, vamos a decir que entonces es exactamente muy parecido al monólogo, pero hay una pequeña diferencia. Para no complicarnos la vida, supongo que todos ustedes han visto alguna especie de stand-up o algún stand-up pero haciendo comedia que está aquí como que soltando el solito y entonces resulta que yo iba en el aeropuerto y entonces pasó aquello y esto y cuenta algo chistoso. Y entonces las personas se empiezan a reír. ¿Y qué es lo que hace el estando? Pero se detiene, incluso algunos le aplauden, espera que acaben de aplaudir, a que acaben de reírse y continúa. Es decir, mientras en el monólogo no estoy atento a la respuesta que me dé el público, en el soliloquio sí. Entonces, si en este caso comparamos a un actor shakespeariano con esta escena que les digo de ser o no ser, ahí el dilema, vemos al monólogo, donde no me importa la reacción del público porque estoy metido en mi personaje. En cambio, si estoy en una especie de stand-up que estoy también actuando, pues entonces cuento un chiste tan bueno que las demás personas comienzan a reírse y entonces tengo que detenerme forzosamente para esperar a que acaben de aplaudir, a que acaben de reírse y entonces continúo con mi parlamento individual, ¿no? Es como si pensáramos en voz alta, pero en este caso vamos a interrumpir la interpretación, pues porque fue tan bueno el chiste
que entonces vamos a esperar a que los demás nos digan su opinión con la respuesta, ¿no? Entonces, prácticamente estas son las importantes. La descripción, pues sencillamente son de los objetos, la escenografía, no nos metemos tanto en ese aspecto, pero aquí estamos basándonos entonces en esta situación de la organización del teatro, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Toda obra de teatro, yo lo que hago para que no se me olvide, trato de compararlo con el cine. ¿Por qué razón? Sé que, por ejemplo, los expertos ahí dirán, no, pues es que este cuate está malo, esta situación, pero es más fácil de memorizar. O sea, la acción dramática, lo que vamos a contar, va a ser la manera en cómo se va a desenvolver este argumento de la obra, ¿no? Prácticamente se dice que en el teatro solamente se habla de 4 acciones importantes que sencillamente va a ser cómo se va estableciendo esta tensión entre un antagonista y el protagonista. O sea, si yo voy, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un objetivo como tal, ¿no? Entonces, lo que les había dicho creo que en la clase pasada, entonces yo aquí estoy, ¿no? Perfecto. Entonces, mi objetivo es comerme un pastel que está de este lado. Me acerco al pastel, perfecto, me lo como, de fin de la obra, sí, o sea, como muy aburrido, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mientras más cosas interrumpa la acción, pues sencillamente se vuelve más interesante el cuento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez al final ni logré comerme el pastel, pero pues entonces ahí tendríamos que se vuelve más interesante el asunto, ¿no? Entonces, en el teatro o en esta parte del desenvolvimiento del argumento teatral, pues sencillamente cuando aparece el antagonista, es decir, el que está en contra, pues empieza a establecer esta tensión, ¿no? Entonces, conforme va avanzando la obra, pues digamos que entonces empiezan a diferenciar estos dos aspectos. Pero según los expertos, ¿en cuántas acciones se divide el teatro? La primera que sería el hombre contra el hombre. O sea, aquí nos estamos enfrentando, un sujeto A se va a pelear contra otro sujeto B, entonces se agarran acá moquetazos y entonces es el hecho de una persona contra otra persona el pleito. De aquí podemos encontrar muchas películas para poder diferenciarlos. Las películas, por ejemplo, de boxeo o de carreras o de esta situación, ahí podríamos encontrarlas. La otra acción más importante es el hombre contra la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta situación del hombre contra la naturaleza? Pues que prácticamente el hombre, el ser humano, se va a estar en una lucha constante pues contra la naturaleza misma. Por ejemplo, podría ser las películas que hablan de terremotos, donde no tiene nada que hacer el hombre contra la fuerza natural, pero sigue defendiéndose. Esta que me parece que se llamaba una película 2012, en la cual se está acabando el mundo y toda esa situación, ahí tenemos el mejor ejemplo del hombre contra la naturaleza, porque finalmente se está acabando el mundo y estos cuates están tratando de sobrevivir. Ahí está esa situación. Hay otra que se llama La Falla de San Andreas, también que sería importante y que está representando esta situación, ¿no? El hombre contra su propio yo, este es súper filosófico. ¿Por qué? Porque encontramos a un personaje que está luchando contra su propia manera de pensar, ¿no? Tal vez, si llegaron a ver la película nueva, la del Joker, entonces allí encontramos en este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues que este cuate está luchando contra sus propios sentimientos, ¿no? Sus propias pasiones. Él es el propio enemigo de sí mismo y por esa razón sería el hombre contra su propio yo, ¿no? Ahí encontramos esta parte y pues yo creo que la última, todos la conocemos, el hombre contra lo sobrenatural, pues entra en este caso la situación del ser humano contra todo aquello que no se puede explicar, ¿no? Anabel, el exorcista, todo este tipo de situaciones que desencadena en la última de las acciones importantes que tiene que ver el género dramático, ¿no? Entonces ahí es donde llevamos esta situación. Ahora, si la acción, pues obviamente va a llevar una secuencia de acontecimientos, donde vamos entonces a darnos cuenta que sencillamente vamos a encontrar al inicio de toda obra pues la exposición. ¿A qué me refiero con la exposición? Donde nos están contando entonces cuál es el inicio de todo, ¿no? O sea, ¿por qué es el pleito como tal? En la exposición, todos nosotros conocemos el conflicto, los personajes se dan a conocer, quién va a ser el importante, aparece por primera vez en la obra y pues empieza a desenvolverse todo esto. No creo que sea muy complicado porque finalmente son acciones simples. O sea, la exposición sería el inicio de la obra o la película en la cual nos están diciendo
qué es lo que va a pasar o cómo va a proceder, ¿no? Y después vendría el famoso nudo, que ya es donde todo se complica y empiezan los primeros enfrentamientos, ¿no? Entonces ya empieza como que a ver quién es el malo, quiénes son los que se me van a oponer a rescatar a la chica, qué es aquello que tengo que vencer para poder entonces superar toda esta cosa que me puso el destino, o sea, ya empieza a presentarse el momento como tal. Y hay algunas obras que meten el famoso momento humorístico, este momento humorístico que siempre aparece para romper la tensión que existe entre las dos personas. Por ejemplo, que están los dos viéndose y entonces alguien dice una broma, ¿no? Y allí que encontramos que este tipo de humorismo puede ser hasta el humor negro, que es el que más se usaba en el cine como tal, hasta un humor intelectual donde son obras, estos chistes que muy pocas personas van a entender. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver una situación de humor intelectual. Para los que les gusta el cine de Marvel, en la primera parte de Iron Man, cuando aparece su enemigo, que le dice, necesitamos que armes este traje, y llega este cuate de lentes, así le dice, ok, perfecto, le voy a poner esto y esto y esto, y pues estos cuates se quedan callados, y entonces le dice, por fin, aquí tengo mi obra maestra, esto va a ser que el Ulises haya parecido que fue escrito con crayolas, ¿no? Y que entonces, pues todos así, ¿qué tiene que ver? Allí estamos hablando de un humor intelectual. ¿Por qué? Porque el Ulises de James Joyce, que es un libro, es considerado una de las mejores obras escritas, y que este cuate haya dicho que va a parecer que el Ulises sea escrito con crayolas, pues estamos hablando de un chiste intelectual. Entonces, ahí es donde nos damos la diferencia de este aspecto, ¿no? El humor negro, pues yo creo que todos lo entendemos, son palabras que están en este caso fuera de contexto, que sabemos que son malas, pero te hacen reír, y entonces pues allí podemos encontrar un montón de chistes como tal, que no pienso decir en este momento, pues porque es YouTube, ¿no? Entonces ahí es donde nos vemos esto, y también, por ejemplo, los momentos humorísticos muy famosos en el cine de oro de México, del cine mexicano, que se veían mucho en películas tipo Nosotros los pobres, ustedes los ricos, que donde salía Pedro Infante y todo esto, ¿no? Incluso la cosa más loca de este momento humorístico en una tragedia es cuando en la película, creo que es la de Nosotros los pobres, Pedro Infante se está quemando su hijo dentro de la carpintería, y pues tú te quedas de no, mano, pues mendiga escena bien loca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces, acaban de quemarse la carpintería, entra Pedro Infante, que ahí le decían Pepe el Toro en el personaje, entra con su esposa la chorreada, agarran al bebé, los dos lo están cargando, y pues empiezan a llorar por él, ¿no? O sea, grito así desesperado, que pues, yo recuerdo que la vi de niño, entonces como que sí te trauma, pero justo están ellos llorando en la tragedia, la cámara rompe la visión, cambia hacia la parte de afuera, o sea, la calle, y va pasando una camioneta de redilas que dice, chúpate esa. Y entonces tú te quedas, me río, sigo llorando, ¿qué es lo que pasa? Ahí está ese rompimiento, ese tipo de humorismo que rompe toda la situación. O sea, puede pasar en cualquier nivel, puede pasar en algún otro aspecto, pero pues ahí los encontramos como tal, ¿no? Entonces, después de eso, pues ya estaríamos hablando del famoso clímax. O sea, ¿cuál sería el clímax? Pues ahora sí ya se vienen los cocolazos, ya empiezan el pleito, ya meteríamos música de Mario Bros para ver los guamazos, o el final de Street Fighter, pues ahí veríamos, ¿no? O sea, aquí sería el enfrentamiento ya máximo. O sea, ya los dos están peleando, ya está la carrera en su máximo apogeo, ya está toda esta situación, se muere quien se tenga que morir. Y finalmente el desenlace, que el desenlace pues ya va a ser el nuevo equilibrio que se vuelve a tomar, pues porque ya todo se rompió. Entonces, digamos que de esta manera, pues ya se vuelve a todo a quedar de una manera totalmente correcta, se ve un nuevo equilibrio entre todas las personas, y pues se da la solución a todo este conflicto, ¿no? La parte de la tragedia clásica siempre acaba mal. ¿Por qué razón? Pues porque si el destino se cumple, y digamos que en la literatura clásica, pues siempre va a haber un desenlace, ¿no? La literatura actual, la literatura moderno contemporánea, siempre va a tratar de presentar obras sin desenlace, como que quedan abiertas, como que al final te preguntas, caray, ¿qué fue lo que me quiso decir? Y pues entonces ahí vamos en esta parte, la división como tal, ¿no? Por último, las obras dramáticas están estructuradas en actos que vamos a entender por un acto, pues hagan de cuenta, ¿no? Vamos a suponer que entonces aquí está el escenario.
Entonces aquí está perfecto el escenario. Entonces está el telón abajo, aquí, ya este es el telón. Entonces todavía no empieza la obra. De repente, supongamos que se sube el telón, ya está, se sube y entonces aparece, en este caso, se ve atrás una escenografía de unos árboles, de cosas. Ahí nosotros estamos hablando de un acto primero o el acto número uno. Entonces, eso sería un acto número uno, ¿va? Entonces, vamos a suponer que entra una persona aquí y entonces saluda a otra persona. Eso estaríamos hablando de una escena. ¿Cuál va a ser la principal diferencia entre una escena y un acto? La escena es cada vez que sale o entra un nuevo personaje. El acto es cada vez que se cierra el telón y se vuelve a abrir con una nueva escenografía. Entonces vamos a suponer, ¿no? Si aquí se abre el telón y entonces aparece esta persona y entonces dice, oh, estoy sufriendo mucho, que no sé qué, escena uno del acto uno. De repente entra otra persona y le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Que no sé cuándo. Escena 2 del acto uno. Ajá, así es como vamos. Ah, perfecto, se acabó, cae el primer telón y cubre todo. Entonces, cuando se vuelve a abrir el telón, se ve otra vez el escenario vacío, pero ahora en lugar de árboles hay edificios. Entonces, ya estamos hablando del acto 2. Esa es la única diferencia. No es tan complicado como tal, sino que sencillamente la escena va a depender de la entrada y salida de los personajes, mientras que los actos van a depender directamente del cambio de escenografía y nos podemos guiar por la caída del telón para poder identificarlo, ¿no? Con el aspecto de los personajes, no creo tampoco que haya mucho problema con ustedes. Finalmente, los personajes dramáticos poseen cierto carácter definido. O sea, el malo va a ser el malo, el bueno va a ser el bueno. Cómo se crea su personalidad, pues la crea el escritor en el momento de estar haciendo la obra de teatro, ¿no? Entonces, digamos que son ellos a los que les toca sufrir, a los que les toca tener este tipo de voz y todo lo demás para poder explicarlos, ¿no? Según su importancia, pues ya sabemos que existen los personajes principales, que prácticamente, para que no se nos olvide, los personajes principales son aquellos que aparecen desde el inicio de la obra hasta la conclusión de la misma, ¿no? Pueden ser personajes individuales, pueden ser personajes colectivos. ¿A qué me refiero con colectivos? Con todo un pueblo completo puede ser el personaje, o puede ser en este caso dos personas, ahí digamos, los personajes secundarios, que en este caso ayudan a reforzar al personaje principal o le causan problemas como tal, ¿no? Entonces ahí encontramos que los personajes secundarios pueden ser los malos, los que no quieren que el principal logre su objetivo, ¿no? Y finalmente los personajes ambientales, que van a ser todos aquellos pues que están de relleno, ¿no? Hagan de cuenta que llega al restaurante y entonces se le acerca el mesero y le dice qué va a querer, ¿no? Podemos cambiar al mesero por una mesera, no pasa absolutamente nada, la obra puede seguir desarrollándose y pues ahí nos damos cuenta entonces de que todo va de una manera genial por este tipo de aspectos, ¿no? Y entonces vámonos ahora sí a lo chido, viene lo bueno, ¿no? ¿Cómo se genera el teatro, ¿no? ¿Cómo empieza toda esta situación del teatro? Pues como es básico encontrarlo, pues sencillamente nos vamos a dar cuenta que el teatro forzosamente nace en Grecia. Y ahora bien, ¿qué pasa con esto de Grecia? Pues entonces vean lo siguiente que estuvo muy loco. Lo del teatro nace gracias en este caso a unos borrachos, ¿no? O sea, ¿cómo, profesor, que unos borrachos? Sí, el teatro nace precisamente por esta situación de los borrachos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como en toda ciudad importante, pues entonces nos vamos a dar cuenta que las calles están diseñadas pues por cuadras, ¿no? Entonces ahí está una cuadra, aquí está otra cuadra, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues fácil. ¿Qué es lo único que en todos los países tienen las cuadras en las calles? Esquinas, pues no, vamos a esperar a que la tienen. Por ahí otra respuesta, ok, ya la dijeron exactamente. Lo que tienen todas las esquinas son banditas ahí chupando los fines de semana y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en Grecia no era diferente. Entonces estos cuates les dicen aquí, oye, qué perfecto, ¿cómo que estás tomando aquí en las esquinas? No, ¿sabes qué? Pues no puedes hacer eso, entonces necesitamos que dejes de tomar y entonces, o bien que lo hagas dedicado a un dios, porque pues si lo haces a un dios, pues entonces ya está todo bonito, ¿no? Ah, entonces estos cuates se sacan de la manga
algo importante, o sea, o dejamos de tomar o nos inventamos un dios de la bebida. Pues el vicio es el vicio, y entonces, ¿qué es lo que pasa? A estos cuates se les ocurre hablar de alguien conocido con el nombre de Baco. Entonces ellos crean a Baco. O sea, a Baco le van a decir en Grecia, en Roma le van a decir Dioniso o Dionisio, entonces es exactamente el mismo, la misma persona, solamente que cambia, ¿no? ¿Cómo según estos cuates nace Baco o nace Dioniso? Bien, ahí les va la historia. Se supone que entonces Baco es un dios de Zeus, como todos los semidioses, y entonces este cuate tenía cierta pasión por las uvas, ¿no? Entonces así como que le encantaban las uvas, pero más le gustaba el jugo, de tal manera que Baco se trataba, o sea, aquí está, vamos a dibujar a Baco acá todo fuerte, como todo dios, y entonces digamos que tenía una uva y le quitaba la cascarita para poder comerse la uva y pues entonces le gustaba un montón, ¿no? De repente se da cuenta que pues de uva en uva es muy complicado y se le ocurre juntar muchas uvas y entonces crea una como cubeta grande. Hagan de cuenta aquí, mete todas las uvas allí y entonces dice, ah, perfecto, puedo hacerlas jugo. Abre un agujero en esta parte y mete una piel de borrego, o sea, un cuero curtido, ahí la tora como si fuera un receptáculo, y entonces Baco empieza a bailar acá arriba. Y entonces, pues obviamente bailaba y el jugo iba filtrándose por acá hasta que finalmente pues iba llenando la vejiga como tal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces Baco va a decir, wow, ya están aplastadas, entonces ya tengo mi jugo pues delicioso, ¿no? Se baja Baco, vamos a bajarlo, está aquí y entonces toma bien contento su cuero de borrego para darle el primer chupe, le da el sorbo y pues guácala, ¿no? Yo sé que ustedes jamás en su vida han probado cerveza ni vino, pero pues cuentan que el vino caliente sabe horrible, igual que la cerveza, y entonces te cuate, no, mano, perdí todo mi día haciendo esto y ahora resulta ser que sabe horrible, ¿no? Total, se enoja, bota la vejiga por un lado, dice, no, pues la neta ya estoy cansado, busca un árbol y entonces se tira a dormir. Se echó ahí unos 2 o 3 días durmiendo. Ah, caray, pues ¿de dónde sacó tanto sueño? Ustedes no pregunten, así es la historia. Entonces, pues este cuate se despierta, ¿no? Y pues obviamente te despiertas, así como que un traguito de agua, y dice, ah, caray, y si todavía está allí tirado, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente ya pasaron unos días, acá estamos hablando del sol, el proceso de fermentación, esta cosa se calentó, se enfrió, total, ¿no? Toma el cuero de borrego como tal, para vejiga como tal, entonces se la lleva a la boca, la prueba y pues wow, lo más sabroso del mundo, ¿no? El sujeto crea el vino y entonces se empieza a tomar, dice, no, pues la verdad sabe sabroso. De repente, ¿qué es lo que pasa? Llega su amigo que era un sátiro, ¿no? ¿Qué es un sátiro? Un sátiro es un así como chaparrito, con sus manos, pero su cabeza tiene 2 cuernos, entonces algo así como el de Hércules, que han visto, pero pues acá con sus cuernos, ¿no? Entonces le dice a Baco, pues, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pues este cuate, no, pues aquí tomando esto, no, pues dame un sorbo, órale, pues llégale, y el cuate pues le empieza a tomar, ¿no? El sátiro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este quiere más, le dice, no, pues dame más, no, pues ya es mío. Entonces empieza ahí el pleito, total, que entonces de ahí nace que siempre en toda borrachera hay un mala copa por culpa de este sujeto. Entonces, pues Baco le dice, no, pues la neta, él le da un empujón y lo bota donde hay unos bambúes, o sea, bambú aquí. Entonces, este cuate cae, rompe uno y un pedazo de bambú se clava en su cuerno, haciendo un orificio. Se ve tan chistoso que los dos, Baco y el sátiro, se empiezan a reír. Este cuate se saca el bambú y como está riendo y resoplando, entra por ese bambú que está perforado, hagan de cuenta, aquí estaba el orificio, entra el aire y sale una especie de nota musical. Estos cuates se dan cuenta que suena chido y con el propio cuerno le hacen todavía más orificios al bambú, de tal manera que entonces a partir de ahí empiezan ellos a crear sonidos y a meter la música. Por esa razón se dice que no puede existir borrachera si no hay una música de por medio. Y entonces estos cuates, o sea, vean, estos tipos de acá, que estamos acá en esta situación, o sea, estos tipos de acá, inventan toda esta historia de Baco
para poder entonces decir que estaban autorizados para poder empezar a tomar en esta situación, ¿no? Entonces, vean esta historia que sencillamente estamos contando, pues nace de todo este aspecto, ¿no? Para poder entonces contar qué es lo que sucede con estos tipos como tales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a avanzar en este caso a esta situación que tenemos, ¿no? Ok, ya lo crearon, están aquí estos tipos en las cuadras, ahí peleándose por esta situación, y entonces hasta que se dan cuenta que fue una mala idea autorizarles el que sigan tomando ahí. Entonces llegan las autoridades griegas y les dicen, no, 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 ¿saben qué? Está prohibido tomar dentro de la ciudad de Grecia, entonces que se prohíbe todo el vicio, ¿no? No, mano, pues imagínate el golpe, ¿no? Estos cuates dicen, pues dejamos de tomar, pues no, el vicio es grande. Y entonces se salen de la ciudad y vean la inteligencia. Entonces estos borrachales se salen y entonces van a decir, pues acá afuera ya no estamos en Grecia, uy, chido, seguimos tomando. De repente dan mala imagen y les dicen las mismas ciudades, los mismos gobernantes, ¿saben qué? Que ya no se puede tomar. No, pues aguante, mi jefe, ya estamos afuera. No, 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 tampoco se puede tomar afuera de la ciudad de Grecia. Ah, no, mano, qué mal plan. ¿Dejamos el vicio? Pues no, el vicio no se deja. ¿Y qué es lo que hacen estos tipos? Pues fácil y sencillo, se van a los bosques. O sea, allí imaginen que esto es un bosque bien elaborado. Entonces, pues ahí no pidan mucho. Recuerden que estudié literatura, no diseño gráfico. Entonces, pues estos cuates se van al bosque, ¿no? Y entonces, pues allí en el bosque ya están todos bien contentos, güey, así como que genial, este cuate acá, este tipo acá, pues ahí tomando, todo relax, hasta que de repente, pues siempre hay un momento de aburrición, ¿no? Y entonces hay un sujeto acá, no olviden a este, por favor, a este tipo que tenemos acá, no lo olviden porque lo vamos a mencionar más adelante. Entonces resulta ser que pues aquí qué hacemos, qué pasa, cómo nos divertimos, y entonces a este tipo, al que les dije que no olvidaran, este que tengo en este cuadrito, les dice, bueno, pues, ¿qué les parece si para entretenernos, pues entonces todos giran a la derecha, ¿no? Y entonces, todos empiezan a girar a la derecha. Ahora todos brinquen y todos empiezan a brincar. Algo exactamente igual que sucede cuando en la fiesta de la escuela ponen la de payaso de rodeo, ¡fun! Hasta los emos y los arquetos se lanzan a bailarla, ¿no? Entonces es exactamente de ahí donde viene esta situación. El teatro como tal también depende de estas danzas que se hacían al inicio. Una danza en la cual todos se sienten identificados, donde incluso cuando no te sabes los pasos de la del payaso de rodeo o la de no rompas más mi pobre corazón, te ven raro. O sea, así como, ¿cómo? Si eso no es diferente. Y entonces digamos que este cuate por esa razón tiene la importancia. Pero resulta ser que esto se desencadena en un degenere muy feo, que resulta ser que se empezaban a hacer como, pues sí, tipo orgías, ya borrachos le ponían todos con todos, y entonces, ¿qué creen que sucedió? Pues las autoridades les dijeron, ok, lo sacamos de las calles, lo sacamos de la ciudad, y entonces ahora va a estar prohibido hacer sus borracheras en los bosques porque pertenecen a Grecia. Oh, no, mano, qué mal plan. Entonces estos cuates piensan, ¿dejamos el vicio? Pues no, ya les dije que el vicio no se deja jamás en la vida. Y entonces estos cuates, ¿qué van a hacer? ¿A dónde creen que se fueron? Piensen un poco. Pues exactamente, ya contestaron por ahí uno de sus compañeros, se fueron entonces directamente a las montañas. O sea, ya no nos dejan estar aquí, ya no nos dejan estar afuera, no nos dejan estar en los bosques, pues entonces vámonos a las montañas. Oh, pero las montañas es un espacio muy pequeño, entonces ¿cómo vamos a hacer ahí para estar tomando? Pues el vicio es tan grande que te obliga a trabajar hasta 2 turnos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a trabajar de tal manera, vean, vamos a ver si nos queda por acá. Entonces, esta es la base, o sea, el horizonte como tal. Y entonces a la montaña le empiezan a rascar por pedazos. ¿A qué me refiero? Con la siguiente forma. Empiezan a cortar este pedacito, luego se dan cuenta que necesitan un espacio más grande, luego necesitan un espacio más grande, otro espacio más grande, que de tal manera evoluciona y cortan tanto la montaña que la deforman de esta manera, haciendo la semejanza de una concha acústica, por ejemplo, la que está en Tecámac, allí la que está en el Tom Power Center, me parece que se llama, donde hacen conciertos, para que entonces evoluciona de esta manera, donde este cuate habla hacia los demás. Ah, ok, profesor, pero entonces, ¿qué pasa con la segunda montaña? La segunda montaña la van trabajando de la misma manera.
por ejemplo, pero aquí le van haciendo como escaloncitos, así, 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 para que quede enfrente, de tal forma entonces que nosotros nos vamos a percatar que lo que tendríamos acá enfrente, entonces sería como las gradas para que las personas estuvieran entonces viendo todo este tipo de aspectos, ¿no? Así es entonces como se evoluciona. Si lo vemos entonces desde un punto de vista de arriba, sería como cuando les dicen, ¿no? O sea, quedaría, si vemos este escenario desde arriba, pues entonces vamos a encontrar que aquí está el escenario, o sea, tapado como tal, y aquí entonces veríamos, por ejemplo, una construcción que hicieron así, le pusieron aquí una bolita, le pusieron acá otras cosas diferentes, o sea, otras bancas, y entonces aquí ya estamos hablando de una fila, de otra fila, de otra fila, que a qué nos recuerda. Exacto, a cuando llegas al cine, te pides tus dos boletos y entonces te dice la tipa, esta es la pantalla, estos son los asientos, los que están en verde son los que puedes escoger. Entonces, es exactamente lo mismo. Ahí encontramos que el teatro no ha evolucionado como tal en su estructura. Ahora bien, ¿por qué lo construyeron de esta forma? Porque entonces aquí se representa la escena, aquí estarían los escritores y este tipo, el que les dije que no se olvidaran, pasa a estar siempre aquí. ¿Por qué? Porque esa persona se le conoce con el nombre de director del coro. Entonces, ¿por qué razón del coro? Porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver por qué se llama de esta manera, pero entonces de una manera rápida es como empieza así el teatro como tal, ¿no? Bueno, ya saben la actividad, se les está ahí en su Classroom, espero que tengan una bonita semana, nos vemos la siguiente para entonces continuar con todo este aspecto, ¿no? Pues un abrazo, niños, muchas gracias por su atención, recuerden que los quiero mucho, síganse cuidando, por favor, parece que ya estamos llegando a la recta final de toda esta situación, ojalá que sí y pueda verlos pronto. Un abrazo, nos vemos.